Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal les va? Bienvenidos a este miércoles 11 de octubre. Hoy también es el día después. Aquí, como todos los días tienen algo, al día siguiente por la mañana es el día después de algo, ¿eh? Y hoy es el día después de, llámelo como quiera, el gatillazo, de la puntita nada más, del mus que se echó ayer Puigdemont. La verdad que la imaginación popular, hoy en todos los rincones, no lo digo ya en redes sociales, encuentra una gracia, una forma de fotografiar esa intención de vivir siempre en el proceso independentista, que en el fondo tiene toda esta gente. Bueno, ya sabe usted lo que pasó. Ayer la independencia de Cataluña duró 30 segundos, o 10 segundos, o 20, la verdad es que no lo conté. Pero hubo proclamación de independencia, que nadie se engañe, ¿eh? Lo que pasa que ni sí, ni no, ni todo lo contrario, o ya veremos, o a ver cómo arreglo esto, que es más o menos la expresión con la que en ese sainete que se vivió en el Parlamento de Cataluña, ahora una reunión, después una junta, después un aplazamiento, después salimos, después firmamos un documento sin validez jurídica, etcétera, 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 lo que se vivió allí en el Parque de la Ciudadela, mediante un discurso con el que quiso descolocar Puigdemont a todos los que esperaban contundencia gestual, declarativa, en esa aparente inclinación al diálogo que ayer mostró. Mire, lo que hizo ayer Puigdemont era una de las posibilidades, que se pusiera a hablar en esloveno. ¿Qué es lo que hizo? La puntita nada más. La puntita nada más es una forma de defraudar a todos, pero también es una forma de devolver la pelota al tejado del gobierno. Él podía quedar mal con una parte. Podía quedar mal con la legalidad y arriesgarse, o podía quedar mal con la gente que le estaba escuchando en las afueras, en la campa esta de Luis Companys, en el Arco del Triunfo, etcétera, etcétera. Podía quedar mal con la legalidad o podía quedar mal con sus hooligans. Pues la verdad es que ha quedado mal con los dos. Porque declarar la independencia, la ha declarado. Una declaración y una proclamación es lo mismo, ¿eh? No nos la cojamos ahora como papel de fumar, es lo mismo. Pero también quedó mal con los yonkis de la independencia. Todos los que estaban agarrados a las farolas con la bandera de la estrellada al hombro y que esa cara de felicidad y de ansia. Había gente, sí, bueno, había más gente siguiendo a la Virgen de la Salud de San Gonzalo el domingo en Sevilla, pero bueno, esa es otra. Quedó mal con todos ellos, porque todos ellos estaban esperando el gran momento. Y esos ahora mismo están hablando de traición, la CUP habla de traición, y hasta de sensación de estafa. Con lo cual yo le comprendo a usted ahora cuando diga, esta mañana se levante y diga, pero vamos a ver, estoy hecho un lío. ¿Cataluña es independiente o no es independiente? ¿Se ha declarado o no se ha declarado? ¿Lo va a ser en 3 meses, en 3 semanas? ¿Esto es una patada a seguir? ¿Esto tiene o no tiene relevancia penal? Pues miren, ayer lo que hizo este buen hombre es dejar un discurso absolutamente plagado de mentiras, de sofismas, de falsificaciones, reivindicar los resultados de un referéndum como el referéndum del 1 de octubre es una golfada intelectual. Una auténtica golfada. Pero lo hizo, diciendo además que tiene mediadores, pues a Yoko Ono o a Rigoberta Menchú, cualquiera de estas fenómenas mundiales. Pero él destinaba este discurso a varios. Primero a la Moncloa, sobre todo destinaba el discurso a la prensa internacional que estaba allí siguiendo, que como tampoco se acaba de enterar muy mucho de las cosas, pues en ese revuelo seguramente tenía algún tipo de beneficio o de ganancia. El discurso era a Moncloa para que haga la vista gorda o tire por la calle de en medio, y sobre todo a los catalanes, que entiendan que por el camino el que iban solo iban a la ruina. Es que se van a quedar solo con las carnicerías en Cataluña, porque las pescaderías también se van a ir. O sea, a partir de ahora yo negocio de igual a igual, a lo que el Estado, pues lógicamente dirá que no.
Lo más probable es que diga que no. O sea que el enredo va a seguir. Este tipo se ha dado mus, pero no desmonta el golpe sigue. Y seguirá en la calle con desórdenes los que van a protagonizar la CUP y todos los demás. Es vivir eternamente en ese bucle permanente del proceso. Yo les he dicho siempre que esta gente, más que en la independencia, vive mucho más cómoda en el independentismo. Que es un gran negocio para todos ellos. Porque se dedican a vivir de eso, nada más. Y lo que propuso esa tregua, que propuso no era más que una trampa. Ayer hablaba de trampa después de trampa, que no puede engañar a nadie. Ayer se proclamó la independencia de Cataluña. Por mucho que hablen de mediaciones, que son mediaciones predeterminadas, que solo habrán de servir para obtener lo impuesto por esta gente. Es decir, que es irreversible. Para eso quiere la mediación. Esto es una estrategia independentista, no es una oferta de diálogos en condiciones. Es decir, miren, la estrategia que ayer siguió Puigdemont viene dada por varias cosas. Primero, porque faltan reaños para salir al balcón y proclamar la independencia. Segundo, porque el mensaje del rey dio un aviso claro. Tercero, porque aunque sea inestable, hay una cierta unidad de los partidos constitucionalistas. Tercero, porque no es que se fuguen las empresas, es que no va a quedar ninguna. Es que ayer se fue Planeta, que es el primer grupo editorial en lengua española. Planeta, que es una cosa que avisó largamente José Manuel Lara y que ayer lo hizo realidad, no perdió ni un minuto. José Creueras, que es el presidente, el que lleva los intereses de la familia Lara, que es una familia amplia, por cierto. Bueno, pues, y luego además, la manifestación del domingo. Es que el domingo salió mucha gente a la calle en Cataluña que Puigdemont despreciaba y no contaba con ellos. Pues todo eso hace que tú pegues el gatillazo. Claro, en el que además Puigdemont deja de obedecer hasta las leyes ilegítimas que él mismo se había dado en un autogolpe. Y no quieran engañarse porque hay muchos bobos que siempre están dispuestos al autoengaño, ¿eh? Bobos, líderes de opinión, líderes políticos. Miren, no hay diferencia entre la declaración y la proclamación de la independencia. Y con la independencia no se negocia. Ni el Estado debe aceptar chantajes. Así que ahora vamos a ver cómo transcurre este mes. Vamos a seguir entretenidos. La CUP da ese plazo para la DUI. El divorcio entre la CUP y Juntos por el Sí es manifiesto. Esa separación en un Parlamento va a hacer más inestable las mayorías. Eso puede llevar también a unas elecciones. Es otro de los escenarios. Y miren, por mucho que Puigdemont quiera convencer a la prensa extranjera de que es un hombre vestido de diálogo y de todo eso, el futuro de Puigdemont no depende del editorial del New York Times o de la CNN. Depende de los tribunales españoles. Depende del gobierno de la nación, del gobierno del Estado, que no admite legalidades paralelas, no admite rebeldías, no admite ceremonias de confusión. Tenían mucho miedo al futuro ayer. Les entró un miedo súbito comprensible. Ese miedo súbito que también le ha entrado a los catalanes cuando piensan que pueden perder sus ahorros, el dinero que tienen colocado en acciones, su estabilidad, la vida cotidiana normal en la que viven, con empresas que se van, como les digo, hasta las pescaderías. Y mientras tanto, bueno, siempre habrá bobos, como les digo, que todo esto lo compren. Incluso hasta esa obcecación de Puigdemont en decir que hubo un referéndum y que es vinculante y que además esto le lleva a proclamar una república, etcétera, etcétera, al cual ya le digo es una golfada intelectual. Pero no tragamos, o el Estado no debe tragar. No puede tragar y veremos qué sale de la reunión hoy del Consejo de Ministros. Como les digo, nos vamos a entretener. Son las 8:10, 7:10 en Canarias.
¿Qué tal, Santi Magetón? Muy buenos días, querido Herrera. Es que la ceremonia del café, además este café, sabes que yo tengo, en el mundo del café tengo una predilección desde hace años, que es el café Sol y Crema. Para mí es el mejor café del mundo, un café de Motril, del sureste español. Lo probaré. Sol y Crema siempre. Este Sol y Crema a las 8:30 de la mañana me sienta gloria, porque hay tanto trabajo por delante en este segundo miércoles de octubre que yo no sé, es el primer día de la suspensión de la República Independiente de la Casa de Puigdemont. Efectivamente, y hay dos fotos en los periódicos de hoy que explican el principio y el fin de la independencia, el alfa y omega de las cosas. Hay 10 segundos entre ambas. En la primera, el alborozo de los seguidores en la calle al declarar Puigdemont la buena nueva. En la segunda, la grandísima decepción de la tropa al anunciar que suspendía lo que no había proclamado exactamente antes. Declaratio precox, se lo había llamado en Twitter Antonio Portero. Qué lástima, se lamentó. 10 segundos, qué vergüenza. Si al menos hubiera durado una hora, la CUP trata de explicarle inútilmente lo que hay que hacer para que dure una hora. Entre la declaración precoz y el gatillazo estuvo ayer el galán, aunque todo tenía en realidad un aire a sopa de ganso, protagonizada por el más lelo de los hermanos Marx. Nuestro Rufus de Farfly haría suya la frase de Groucho: no permitiré injusticias ni juego sucio, pero si se pilla a alguien practicando la corrupción sin que yo perciba una comisión, lo pondremos contra la pared y daremos la orden de disparar. Esto me vino a la cabeza al ver que los dos últimos parlamentarios catalanes fueron precisamente Germà Gordó, el artista del 3%, investigado por el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña por tráfico de influencias, soborno y malversación de fondos públicos. Y para cerrar plaza, el gran Luis Corominas, junto a Rull y Turull, esa pareja cómica de la secesión, los Dupont y Dumont de las aventuras de Tintín, formaba el trío que acompañó a los Pujol, padre e hijo, a declarar a los tribunales. Con relativo éxito, por cierto. Uno de los dos todavía no ha entrado en la cárcel. Sí. El otro sí, también con éxito. En Soto del Real le han pillado trapicheando con tarjetas telefónicas, con los demás reclusos. Y ha perdido los beneficios penitenciarios por ello. Son unos fenómenos y además es una cuestión de carácter. Bueno, el caso es que ayer Puigdemont hizo una intervención memorable, un disparate sin gracia que va a tener hoy una réplica del Estado de Derecho en la decisión que adopte el Consejo de Ministros a lo largo de la mañana. Se admiten cábalas por parte de nuestros distinguidos contertulios. Artículo 55, Ley de Seguridad, o artículo 116. Ayer no era muy difícil para la oposición desmontar las mentiras y falacias de Puigdemont, pero estuvieron bien los portavoces al revelar la inanidad del discurso, y lo hicieron con eficacia, explicándose para esa prensa internacional cuya atención reclamaba Puigdemont. Me gustó hasta Iceta, no digo más. Especialmente oportuna estuvo Inés Arrimadas al rescatar un artículo de Oriol Junqueras en Avui en 2008 para ilustrar el racismo y el supremacismo de los golpistas. Los catalanes, decía Oriol, tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles, más con los italianos que con los portugueses y un poco con los suizos, mientras que los españoles presentan más proximidad con los portugueses que con los catalanes y muy poca con los franceses. Ahora saquen ustedes del buscador de Google una foto de Oriol Junqueras, ese Alain Delon del independentismo catalán, y otra de Inés, la bella Inés de Baltasar del Alcázar, y comparen si tienen cuajo. Así está el tema. Bueno, en llegando a este punto, primer paciente para el desfibrilador de tontos. Pues está haciendo cola desde las últimas horas de la noche de ayer Irene Montero, criatura que nos faltaba desde hace mucho tiempo. Decía: defendemos diálogo y referéndum pactado. No hay legitimidad democrática para la Declaración Universal de Independencia. Menos aún para el 155. Menos aún. Pero ¿cómo no va a haber legitimidad si está en la Constitución, criatura? Bueno,
Para aclarar las cosas, de todas formas, tenemos el teletipo de F que subió a mi blog anoche el gran Alatriste y que dice así: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha declarado hoy la independencia de Cataluña en el Parlament después del referéndum del 1O, que fue suspendido por el Tribunal Constitucional, en aplicación de la ley del referéndum también suspendida. Pero Puigdemont, quiere decir, ha suspendido sus efectos para dialogar. Y Rosa Díez ofreció una ración de espabilina notable. Escribió: no deja de ser paradójico que hoy, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, España entera esté pendiente de la decisión de un loco. Me alegro de saludarte, Magetón. Hasta mañana. Estamos aquí, Joaquín Leguina, Joachim, Antonio San José, Viaito Rubido, todos ustedes. Don José Borrell me atiende esta mañana, que me imagino que como todas irá de un sitio a otro. Don José, buenos días, me alegro de saludarle. Buenos días, muchas gracias. No me dio tiempo a felicitarle por su speech del domingo, pero vamos, dejamos constancia de ello en este programa, como seguramente sabrá. Bueno, en todos los programas prácticamente. Eso lo lleva usted ya para siempre. Bueno, visto lo de ayer, ¿cree usted que 4 hechos como el discurso del jefe del Estado, la unidad constitucional, la fuga de empresas, la manifestación del domingo que usted también protagonizó, han hecho repensarse al núcleo duro independentista la proclamación? Tienen que haber influido, ¿no? Pero sobre todo lo que creo que ha influido fue la declaración del presidente del Consejo Europeo, del ex primer ministro polaco, pocas horas antes, ¿no?, donde le advertía de cuál sería la posición de la Unión Europea, una vez más desmintiendo toda la literatura sobre que Europa acogería con los brazos abiertos a una independencia catalana declarada por las bravas, una declaración solemne que, por cierto, también podían haberla hecho antes. El presidente del Consejo Europeo debió servir para poner los puntos sobre las i, y creo que fue esa intervención la que hizo cambiar el guión, demorar el pleno y cambiar el guión para pasar de una declaración a eso que vimos ayer, que yo en este momento no sería capaz de valorar cuáles son sus consecuencias jurídicas. El Consejo de Ministros lo hará, pero estoy convencido que fue la toma de posición clara de la Unión Europea la que debió desbaratar sus planes iniciales. Y otra circunstancia que no la puedo probar porque no fue pública, pero estoy convencido de que si hubiera puesto a votación, como su propia ley exige, la decisión que fuera a tomar el Parlamento de Cataluña, se hubiera encontrado con que había varios diputados del PDeCAT que no lo hubieran votado. Ahora, con el enfado de los anarquistas de la CUP, puede que incluso peligre hasta esa mayoría parlamentaria. ¿Cree usted que eso lleva... ¿A qué escenario lleva? ¿Lleva un escenario de inquietud en las calles o lleva un escenario de nuevas elecciones? ¿O la mediación que suplica el señor Puigdemont, yo no sé si a Yoko Ono o a Donald Trump, tendrá algún tipo de efecto? Bueno, ya sabe usted que cuando alguien pide mediación es porque está perdiendo, ¿no? Pero decía ayer también una entrevista en el periódico El País, cuyo titular era "No habrá mediación", y no tiene por qué haberla. Bueno, no habrá mediación de la Unión Europea, ¿no? Porque mediadores, pues andamos un poco sobrados de ellos. Pronto habrá que buscar un mediador para que medie entre los mediadores, pero la Unión Europea no va a mediar. Esto no es un conflicto tribal, esto no es un conflicto internacional. No olviden que la Unión Europea medie, ni se lo ha propuesto, ni lo va a hacer. Inquietud en las calles la hay, claro que la hay, y entre las familias y en todas partes. Y lo que tendríamos que hacer todos es procurar no aumentar esa inquietud y esa tensión, que es lo que en el fondo es la estrategia del independentismo: aumentar la tensión para provocar una acción y que esa acción genere una reacción que aumente la tensión y así sucesivamente. Y una última cuestión, señor Borrell. Ahora es momento de decir diálogos, sí, vénganse ustedes a la ley para dialogar, o de aplicar con rigor las medidas que contempla la Constitución ante una declaración de independencia de facto. Bueno, es
ya le digo, yo no sé, estamos en el terreno del derecho, que siempre es resbaladizo, y más el derecho aplicado a la política. Yo no soy capaz de, con la información que tengo, de valorar jurídicamente lo que pasó ayer, porque es triste decirlo, ¿no? Me produce una inmensa tristeza. Comprendo que se preste a generar muchos chistes y a hacer muchas risas, pero lo que pasó ayer, a mí más que risa me produce tristeza, ¿no? Cuando un Parlamento funciona y un gobierno funciona, pero más el Parlamento, como ayer tuve ocasión de ver en algunas ráfagas de televisión, eso es muy triste. Entonces, pues doctores tiene la Iglesia, gobierno tiene España, sabrán, espero, lo que tienen que hacer, pero yo procuraría no incurrir en esa escalada de la acción-reacción, la tensión que provoca más problema, ¿no? Yo aprovecho para decirle que creo que que fue un error el hacer intervenir a las fuerzas del orden de los cuerpos de seguridad estatales, Guardia Civil y Policía Nacional, porque con eso le regalamos al señor Junqueras todas las fotografías que él había estado buscando. Había que haber dejado patente que los Mossos de Escuadra no cumplían con su función, y nos hubiéramos ahorrado el altísimo coste que en términos de percepción, y la política es percepción, la política no es la realidad, sino la percepción de la realidad, hemos tenido que pagar con eso. Por lo tanto, yo sería todo lo prudente que fuera necesario para evitar esto, que es lo que están buscando, ¿no? Claro que hay un límite, pero hay que tener mucho cuidado no hacerles el juego, ¿no? En cuanto a la descripción que usted hace de los genes catalanes que ayer hacía la señora Arrimadas, pues sí, es una cosa curiosa. Yo la recogí ya en mi libro Las cuentas y los cuentos de hace 2 años, exactamente así, y a esa declaración le valió una réplica del que había sido presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un reputado biólogo, diciendo que cómo era posible que a estas alturas del siglo XXI todavía hubiera alguien que hablara de los específicos genes de un colectivo humano, ¿no? Pero no ha sido solo Junqueras, el propio Mas también se ha apuntado a la tesis de la diferenciación étnica. Señor Borrell, me alegro de saludarle. Gracias por estos minutos. Gracias, enhorabuena otra vez. Bueno, Nois. Sobre esto de los genes y tal, voy a dar unos datos así de memoria, ¿no? Entre los 20 y tantos primeros apellidos en Cataluña son todos castellanos y representan más del 20% de la población. ¿Cuántos apellidos castellanos hay en el gobierno de Cataluña? Sí, ninguno. 1. ¿O cuál? Sí, uno. Solo Sí. uno. Los demás son todos de origen catalán. Quiere decir que es un gobierno que genéticamente de sangre no representa para nada a Cataluña. Pero esto nos recuerda al RH también de Arzallus, ¿eh? Sí, igual. Lo mismo. Igual. Bueno, pues ahora, Borrell sugería que se lo tome con calma el Consejo de Ministros, o lo he entendido yo. Bueno, con calma, es decir, si no hay más remedio, adelante con las carretas. Antonio, el Consejo de Ministros, ya conocemos lo que ayer dijeron, si queréis analizamos cuáles son las causas que les han llevado a ello, y luego qué prevemos que puede hacer el gobierno. Primero las causas que les llevaron a tú has ellos. señalado 4 muy claras. La unidad constitucional, que creo que ha sido fundamental, las empresas que se están marchando de una manera rápida de Cataluña, el discurso del rey, que fue muy importante, que marca un punto de inflexión, y la manifestación del domingo, que ayer el propio Puigdemont en su intervención dijo que fue mayoritaria. Lo reconoció en sede parlamentaria. Y más cosas. Luego, por ejemplo, el que Ada Colau se medio descolgara, que en el PDeCAT haya muchos parlamentarios catalanes que no ven claro lo de la declaración unilateral de independencia. Esos son factores. Y luego Donald Tusk, que ayer es verdad que dijo lo que dijo y que tuvo una intervención, yo creo que muy decisiva también, llamando a Puigdemont y diciendo, ojo, que Europa no va a apoyar esta locura, ¿no? A partir de aquí, esos son causas que hay que analizar en el contexto. ¿Qué va a hacer el Consejo de Ministros? Tiene una panoplia de posibilidades. Aplicar el 155, aplicar el
Ley de Seguridad Nacional, un estado de alarma, como ocurrió en el caso de la huelga de controladores de diciembre de 2010. En fin, hay varias posibilidades. Pero yo creo que el gobierno de España no puede caer ni en la trampa ni en la provocación. Tendrá que graduar la respuesta. Creo que en ese sentido el gobierno de Rajoy lo está haciendo bien, está moderando la respuesta para no causar victimismo, para que no haya mártires, para que no haya una causa que puedan esgrimir. Es importante no dar en este momento al mundo independentista más bazas que las que tiene, pero yo creo que la ciudadanía mira también al gobierno, mira a Moncloa diciendo, oye, aquí hay que responder. Y ayer es significativo que el presidente se reuniera por la noche con Pedro Sánchez, me imagino que hablará también con el líder de Ciudadanos, con Albert Rivera, y que la respuesta que hoy del Consejo de Ministros es una respuesta no solamente del gobierno, sino consensuada con el bloque mayoritario constitucional. ¿Y Vieito? Bueno, las causas de lo de ayer y la expectativa gubernamental. Bueno, las causas yo estoy de acuerdo. Ellos querían proclamar la independencia sin ningún género de dudas. A mí no me cabe tampoco ninguna. Puigdemont, el señor Junqueras, la señora Forcadell están embarcados en un proyecto que quieren declarar la independencia. Además están... Y es cierto que entre los argumentos tienen esta de supremacía racista, que es una cosa increíble en el siglo XXI, aparte de muy fascistoide. Pero, efectivamente, acaba de enumerar algunas causas. Para mí la más importante, siendo importante la intervención del rey y siendo espectacular la manifestación del domingo, lo más relevante de lo que ha ocurrido la semana pasada fue que de verdad la ensoñación y la ficción en la que han vivido de que podían ser un gran país económicamente viable, etcétera, se les vino abajo en menos de 48 horas. La inmensa mayoría de sus seguidores siguen pensando que esa ficción existe. Pero a ellos les ha llamado... Después del golpe de gracia de Planeta es difícil, ¿eh? Les ha llamado absolutamente todo el establishment económico. Y hay que decir que hay apellidos como el Rodés, los Corulla, etcétera, etcétera, que han vivido además estupendamente de la economía española y que siguen instalados en consejos de administración de Madrid, que eran los que además en unos grupos que se llaman el G5, el G7, se ven allí. Me decía el consejero delegado de una importantísima empresa de este país, que él no es catalán, pero vive mucho cuando le dicen, no sabes las cosas que dicen, están convencidos de que son un país económicamente, vamos, extraordinario. Y es mentira, porque en 48 horas los mercados internacionales le hicieron caer a las dos grandes entidades financieras catalanas 4.000 millones en su valor y se retiraron, ¿no?, 12.000 millones de euros en algo tan democrático. Porque mira, el ciudadano de Punta Umbría que va a la oficina de la Caixa o del Sabadell a retirar su dinero, ese no está pendiente de un comité político de su partido, ni de la representación, ni de si el parlamentario de Soria está sobrerepresentado en votos. Es un señor libre que va y retira su dinero. Eso por un lado. Y por otro lado, hombre, hay una cosa cuando yo creo que estamos demasiado prudentes. Solo se suspende los efectos de algo que ya existía previamente. Para suspender la República Independiente de Cataluña hubo que proclamarla. Por lo tanto, hay un delito. Claro, sí, sí. No hay vuelta de hoja. Entonces yo creo, honestamente, que el gobierno tiene que actuar. ¿Qué ocurre? Decía el señor Borrell, y no le falta razón, hombre, le hemos regalado una foto a los independentistas. Ya, pero es que cuando le habíamos regalado la foto de la libertad, por ejemplo, ¿qué foto hubiese sido más perniciosa para España? Una noche apacible de otoño en Barcelona con violines y con banderas y tal, hemos celebrado la gran fiesta de la democracia y allí todos contentos diciendo que podemos proclamar la libertad, la República Independiente de Cataluña, o la foto posterior que efectivamente emborronada, llena de golpes, etcétera, etcétera, donde la democracia ha intentado preservar el Estado de Derecho. ¿Cuáles de las fotos le hubiera hecho más daño de verdad al Estado español y cuál hubiera beneficiado más al proceso? Yo es lo único lo que no estoy de acuerdo con lo que contaba Borrell, ¿no? Porque yo creo que la Guardia Civil y la policía, si actuaron... Aparte que han sido de un comportamiento... Sí, fue porque lo mandó el juez. Es decir, en ese caso, hombre, el ministro del Interior, pues no sé qué puede hacer, puede dar alguna instrucción, pero el mandato del juez era muy claro, o sea, que ahí había poco margen para... Pero tu forma de verlo, Joachim. Vamos a ver, yo creo que esas fotos que son dos heridos, dos heridos, vamos, es una exageración. Había que haberlos hecho el 9 de noviembre, antes. Nunca permitir aquello, nunca haberlo permitido. Por eso. Primero, de acuerdo. En segundo lugar, yo creo que por un momento
las élites políticas y económicas de Cataluña están divorciadas. Eso es importantísimo, porque Pujol no hubiera llegado a ser Pujol si no hubiera tenido todo el apoyo de las élites económicas catalanas. Todo el apoyo. Este señor nos representa muy bien aquí en Madrid y ya sacaremos algo. Bueno, ya se han despertado. Ya este señor Puigdemont no nos va a sacar nada. Nos vamos. Me parece una decisión fundamental. Y tras esa decisión, a lo mejor lo mejor es seguir como estaba Rajoy, no hacer nada y dejar que los jueces, a este señor de los Mossos que ha desobedecido, tendría que estar ya entre rejas. Entre rejas. Y los otros que han declarado y han dicho y tal, y ANC y Òmnium Cultural, ¿qué hacen funcionando legalmente? Si son unos golpistas, tendrían que estar declarados ilegales. Ayer publicamos en ABC su financiación tan extraña y hoy precisamente ya publicamos que ya se está investigando. Y estaban ayer en el Parlamento también. No sé a vosotros, pero a mí me da la impresión de que ayer Puigdemont en su discurso, pues lo que estaba haciendo era quitarse del medio, pero para siempre, porque cuando él justifica, la hoja de ruta se ha cumplido. Yo llego aquí y 48 horas después de programar los resultados, declaro la República Independiente de Cataluña. Y a partir de aquí, a los 5 segundos, digo que eso queda sin efecto. Pero claro, y doy unas semanas de plazo. ¿Y qué es una? En política, pues aquí Joaquín tiene más experiencia, pero en política no hay unas semanas de plazo, no es un término tan indefinido. Tú das una semana o un mes o dos, pero tiene que ser un tiempo absolutamente tasado. La impresión que yo tengo es que en este periodo, en donde no va a ser posible el diálogo que él propugna, es decir, y como esto no es posible, yo me marcho y convoco elecciones, y que venga otro gobierno y que sea el que arrostre las consecuencias de todo esto. Porque yo creo que ayer lo que hacía Puigdemont era un mutis por el foro aplazado, pero anunciando que se marchaba. Pero es que además, si fuera así, y ojalá que aciertes, Antonio, se quitaba de encima la CUP. Yo creo que la CUP en las próximas elecciones va a caer en picado, en favor de otros extremistas, pero menos, ¿no? Moderados, van a un tropo. Pero de todos modos, un poco mejor cuidados. Cuando siempre se dice, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Antes tú decías, no tenía que haberse celebrado el 9 de noviembre. Es que, claro, estamos en una sociedad plural y hay todo tipo de sensibilidades. Hay mucha gente que le reprocha a este gobierno que no actúe, hay otra gente que avala y aplaude el comportamiento del gobierno, hay otra gente que en realidad prefiere que el gobierno se equivoque, haga lo que haga, porque quiere un aprovechamiento político de la situación. En fin, hay todo tipo de sensibilidades. Somos 47 millones de personas y aquí no hay... 47 millones de ideas. Y sobre todo no hay una unanimidad. Yo y supongo que vosotros igual, en fin, nuestra condición de periodistas recibimos todo tipo de inputs, de comentarios, del que Mariano no está haciendo bien, otros que, oye, que bien lo está haciendo Mariano, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me parece que hay de fondo es que se necesita recuperar para la sensatez, para la vida democrática, al grueso de la sociedad catalana que ha vivido una ficción, que le han contado una ficción, que la han educado en una ficción durante 30 años, que le han contado una gran mentira y que la información, los medios de información han jugado un papel fundamental en esa ficción. Y se les está pinchando el globo, lentamente, pero se les está pinchando el globo, porque alguien les contó, como han dicho, que efectivamente son un pueblo especial, que no lo son, que son igual que todos. Lo que pasa que es curioso porque viviendo en uno de los momentos más privilegiados de su historia, viviendo en una zona privilegiada en todos los órdenes, están hastiados de su bonanza. Es decir, están tan cansados de que les va bien que han decidido crearse un problema. Pero vamos a ver, no han decidido ellos, han sido arrastrados por una razón evidente. Porque llevan 40 años con una educación que les ha contado una historia de España completamente lisérgica. Y los medios de comunicación. No roba y luego, educación y medios de comunicación, no hay más que ver. Son dos patas fundamentales. Los medios de comunicación catalanes tampoco los lee tanta gente. ¿Tú crees que la televisión catalana la ve mucha gente? Sí, Joaquín. TV3 tiene una enorme penetración en Cataluña. Tiene 7 canales, 7 canales. Muchísimo. Yo creo que el asunto nace con la crisis que nos ha destrozado económicamente, pero nos ha destrozado muchísimo más políticamente. Porque, vamos, la dispersión del voto
no nos beneficia para nada. Pero yo creo que termino. La decisión se toma porque no quiere en ningún momento el gobierno de la Generalitat, dirigido en ese momento por Artur Mas, hacerse cargo de la crisis. Tienen que echar un culpable. ¿El culpable quién era? Pues estos de Madrid. Bueno, y el 3% y toda la corrupción que estaba en ese momento impregnando la vida política. Esa basura y se la forma de salir de la corrupción es decir, pues ya está, porque la Generalitat, España no roba. Irán hacia adelante hasta este momento. Perdóname, Rubido, en este momento les va a ser muy difícil seguir adelante. Ayer, la foto que sacáis hoy en el ABC, las dos fotos, la de entusiasmo y... es el efecto La La Land que decía yo al final. Exactamente. Eso hay que explorar. Ahora vamos a ver hasta dónde sigue. En el momento en que la CUP se separe de esto, tenemos elecciones, que es lo mejor que puede pasar. Pero es que eso está anunciado. Yo creo que vamos a ver la separación. Sí, incluso se hablaba de que Puigdemont podía dimitir en cualquier momento. Sí, yo creo que él está mortificado. No es lo mismo dimitir que convocar elecciones. Sí. Pero yo quería decir que, de todos modos, aquí lo que queda pendiente es un gran trabajo de fondo, insisto, de explicarle a los catalanes muchas cosas. Es decir, por ejemplo, la Generalitat cuando el The Economist, que tampoco es la Biblia que pretenden algunos, porque, en fin, leyendo algunos lugares comunes que escribe sobre lo que uno domina, se da cuenta que tampoco es nada del otro mundo. Pero el The Economist había titulado en una ocasión, siendo Montilla presidente de la Generalitat, se acabó la fiesta. Es decir, la Generalitat ha vivido en una administración, casi toda la administración en España, todas las administraciones públicas, pero la Generalitat especialmente muy por encima de sus posibilidades, tanto en la época de Maragall, tanto en la época de Pujol, la de Maragall, como la de Montilla. Ahí está el déficit, déficit acumulado, que es la 70.000 millones de euros, por encima, inviable desde todo. La deuda que tiene. Es la deuda, pero que se sostiene gracias a pertenecer al Estado español, gracias a que perteneces a un... si no hubiera quebrado ya. Efectivamente, pero eso yo creo que ahí es donde de verdad hay que trabajar. Yo creo que esto puede ser como el 23F, pero del nacionalismo. Es decir, las democracias se van consolidando a base de superar grandes crisis. Y el 23F supuso terminar con un problema, que era el problema militar para la democracia española, que los militares se comprometiesen con la democracia y con la libertad, que se profesionalizasen y se modernizasen, y hoy las Fuerzas Armadas españolas son estupendas en todos los... Me encanta oír a un director del ABC que sea optimista. Pero por ejemplo, 3 cosas buenas que veo en toda esta crisis. En primer lugar, a una parte de la sociedad catalana se le ha caído el velo. 2, a la izquierda no le cuesta llevarse una bandera en una manifestación, porque la bandera es de todos. Y 3, el presidente del gobierno, siendo de un partido de derecha, resulta que es de los más centrados en este momento. Yo creo que entonces, algo bueno puede salir de toda esta crisis. El proceso está llegando ya a un terreno de nadie y vamos a ver cómo lo ven. Bueno, ahora si queréis recuperamos esta conversación, porque luego tenemos que hablar de otros aspectos. Sí, hay más vida. En políticos hay más vida y hay más cosas. Y, por ejemplo, la Citan de Mercedes-Benz. Qué buena mañana esta, ¿eh? Qué buena mañana de miércoles 11 de octubre del 2017. Qué felices somos, que sería de nosotros sin la radio. De usted no sé, porque podría escuchar otra, pero de mí, fíjese, porque me vengo aquí todas las mañanas y me lleva esto la vida. Como al Tron. ¿Qué tal? Buenos días, Tron. ¿Qué tal? Dice, ¿qué sería de nosotros sin la radio? Pues que estaríamos en el paro, seguramente. Pues seguramente, porque lo más mío es que yo no sé hacer otra cosa. Claro, efectivamente. Claro. Bueno, voy con 5 mentiras. No quiero reiterarme, pero por buscar algún ángulo nuevo a lo que estáis comentando esta mañana, que firmo todo. Voy con 5 de las grandes mentiras de ayer. Se podían sacar 20 o 30, pero yo iba apuntando y dije, pero ¿cómo tiene tanto cuajo este señor Puigdemont? La primera, creo que lo comentabas a las 8, Carlos, el propio referéndum. O sea, yo estuve... Sí, venderlo como una cosa inmaculada, como de verdad, vamos, como si hubiera sido de verdad. O sea, yo estuve allí, decía, colas de miles de personas. No había colas, había grupos de gente en la puerta, precisamente para evitar colas de policías y guardias civiles. O sea, es ridículo considerar con lo que vimos, con urnas que se caían llenas de votos a las 10 de la mañana. O sea, con la gente metiendo los votos al mogollón. Con la gente votando 4 y 5 veces. Un cámara de Ana Rosa votó, que fue desde Madrid. O sea, y eso se cuenta. Me parece increíble. Segundo, lo de que Europa está interpelada. Y es verdad, claro que es verdad. ¿No está claro lo que ha respondido a esa interpelación? Lo decía Borrell, lo de Donald Tusk y lo de Macron de la semana pasada.
¿Por qué Macron salió el primero? Porque en 10 años tiene el Roselló francés, la Cataluña Nord, en las mismas. Por lo tanto, como es un país serio, igual que hizo con ETA cuando se dieron cuenta, por cierto, dijo que no. Ya lo han interpelado. Tercero, esto no sé si es una mentira o es una bajeza inmunda. Ni una sola referencia a la corrupción o al terrorismo. Santo Dios, hace 2 meses mataron a 16 de los nuestros a 2 kilómetros de donde estaba él ayer, del Parque de la Ciudadela, en las Ramblas. No dijo ni mu. Ni los muertos pueden obstaculizar el proceso. ¡Qué vergüenza! 4. Lo de que las empresas se van pero que no tiene efecto real en la economía. No se lo cree ni él. O sea, en los ratings internacionales, en la moral, en la opinión pública, el gran daño es la descapitalización y la caída en bolsa. Más que Donald Tusk, más que el discurso del rey, y más que cualquier cosa. Y la última, me parece la más grave de todas. Cuando dijo no sé cuántas veces que esto es un movimiento pacífico. Mentira. La panda de macarras que se concentró en la puerta de los colegios y que iban de unos colegios a otros, y que yo los vi allí porque estuve entre ellos, de pacíficos tenían lo que yo de checoslovaco. O sea, una auténtica banda de macarras, sueltos por Barcelona, por Lleida, por los distintos pueblos, por Gerona, por todas partes. Eso de pacífico no tiene nada. Hay muchas maneras de ejercer la violencia. Por supuesto a palos, por supuesto a tiros. Pero hay otra más que es peor todavía, que es la que están haciendo con los niños en los colegios e institutos. Eso es mucho más asqueroso de cara al futuro y lo están haciendo todos los días. Qué a gusto me he quedado. ¡Hala! Pues sea, que me alegro de saludarte, Tron. Dígame usted, don Miguelito. No, en la línea de lo que acaba de comentar Ángel Expósito, se puede mirar la experiencia siempre ayuda mucho a entender las cosas. En el proceso de Quebec y Montreal se empobrecieron considerablemente y la que se benefició extraordinariamente fue Toronto. Sí. Creyeron que eso iba a tener después la vuelta y no tuvo. Marcha atrás y no la tuvo. Hoy Toronto es la gran ciudad de Canadá. Pero es que además de Quebec se fueron. El de Quebec era un referéndum pactado, en fin, legal, etcétera, etcétera. Y se fueron, pero no es que se llevaran la sede social. Se llevaron el edificio entero, se llevaron, o sea, deslocalizaron la empresa. Y cuando bueno, ya volverán. No han vuelto. No vuelvo, no, claro. Y ahora mucha gente está aprovechando, porque el dinero no quiere inestabilidad. Y mientras o sea que Madrid se va a llamar Toronto. No, pero Toronto o Valencia. En Madrid y Valencia son los dos beneficiados. Sí. Y en Valencia, si no hacen el tonto los que llevan haciendo el tonto algunos días. Yo creo que en Valencia en las próximas elecciones habrá un vuelco. Bueno, uno de los asuntos que ahora habrá que atender con rigor y que depende también del genetista señor Junqueras es aquel que anuncia a las empresas catalanas presiones para que tributen ante la Hacienda catalana, esa hacienda paralela a la agencia tributaria que han querido montar. Es decir, que usted que tiene esa pequeña pyme con 5 empleados y tal que cual y que factura al año 1,5 millones de euros, usted con la agencia tributaria española, con Montoro, se tiene que entender que es con quien se entiende todos los años. Pero es que ahora le está diciendo Junqueras, no. Con nosotros. Páguenos a nosotros. Ya. Pensando que eso, si usted piensa que eso le va a liberar luego de entenderse con Montoro, allá usted. El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que es una profesión muy querida por todos los españoles, es don José Luis Groba. Don José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. José Luis, ¿los empleados de la agencia tributaria en Cataluña están sufriendo presiones, algún tipo de presiones? Hombre, pues sí, están sufriendo bastantes presiones. El mismo hecho de ir a trabajar por la mañana ya supone un sobreesfuerzo, porque no sabes cómo te vas a encontrar tu puesto de trabajo, si van a estar las sedes cercadas, como han estado algunas veces. Te encuentras pues con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues patrullando. Pues incluso hay veces que está la Guardia Civil con metralletas protegiendo los edificios. Entonces pues desde ahí pues imagínese luego lo que supone el llevar a cabo la labor del día a día, porque como funcionarios del Estado que somos, pues exteriorizamos continuamente en el desarrollo de nuestra labor lo que es la exigencia de la legalidad, ¿no?
en lo que es el respeto a la legalidad. Entonces, también los trabajadores del Ministerio de Trabajo, pero nosotros fundamentalmente, como representantes del Ministerio de Hacienda, pues tenemos una serie de instrumentos jurídicos para hacer cumplir la ley, ¿no? Para hacer cumplir la legalidad, girar liquidaciones, imponer sanciones, dictar providencias de apremio, practicar diligencias de embargo, y luego tenemos un amplio abanico en el que podemos adoptar una serie de medidas cautelares. Claro, todo eso dirigido al cumplimiento de la legalidad. Imagínese usted a un contribuyente al que se le ha lavado el cerebro con el que España nos roba, que le van a girar una liquidación por la que deberá pagar un importe, que eso siempre es doloroso, a una hacienda que se presupone o que se presume ladrona. Pues bueno, imagínese lo que es también pues ir a visitar empresas, ya no solo a una mera toma de datos, sino cuando tienes que exigir, bueno, pues la contabilidad, que te aporten las facturas, pues el ambiente es muy malo. Pero bueno, supongo que esa contundencia que ustedes exhiben ante el propietario de una mercería de Almendralejo, porque hay 4.000 euros sin justificar de un año, la tendrán con esas empresas de Cataluña que no les quieren dar la contabilidad, ¿no? Claro, evidentemente, claro que las tenemos. Es decir, nosotros aplicamos la ley por igual. Lo que pasa es que no es lo mismo aplicar la ley en un territorio en el que, bueno, pues todo el mundo asume que tienes una cierta autoridad, en un territorio en el que se te está cuestionando continuamente la autoridad. Uh-huh. Si mañana, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de un señor que tiene una pequeña pyme y tiene que tributar ante la agencia tributaria, la Hacienda, el Ministerio de Hacienda, que es el que recoge los impuestos, etcétera, etcétera. Pero llega la presión de la Hacienda catalana que se han inventado esta gente. Y ahora este señor tributa ante la Hacienda catalana. Claro, cuando llegue el momento, ustedes le dirán, a mí me parece muy bien que tú le hayas dado lo que quieras al gobierno catalán, pero te recuerdo que al que se lo tienes que dar es a este Menda. Eso va a ser inevitable. Sí, claro. Bueno, es que además la propia legislación tributaria establece que los pactos o convenios entre particulares no surtirán efecto frente a la Hacienda Pública Española. Entonces, bueno, pues sí, está claro que usted es como si usted pues confía a su asesor fiscal y que su asesor fiscal le haga todo lo que tenga que hacer, le presente las declaraciones y le realice los ingresos. Si luego su asesor fiscal no lo hace, nosotros a por quien vamos es a por el contribuyente, en primer lugar. Uh-huh. Y luego ya el contribuyente se entenderá con su asesor fiscal. Y luego exigirá responsabilidades civiles, las que haga falta, o incluso penales, al asesor fiscal. Bien. ¿Usted cree que ese caso va a ser verosímil, el que yo le he descrito? Que algún día ocurra el hecho de que haya unos cuantos que efectivamente paguen a la Hacienda catalana y digan, pues yo ya he pagado. A ver, en el ámbito público, bueno, sí puede ser, es decir, ámbito público autonómico, quiero decir que lo que es la Generalitat obligue a todas las empresas públicas a que toda la información, a todas las declaraciones informativas, las autoliquidaciones pasen primero a través de, bueno, de un gran nodo que creen ellos, y ese nodo sea el que se comunique directamente luego con la Hacienda Pública Estatal. Bueno, en el ámbito público, pues en el ámbito mercantil y civil lo dudo mucho. La gente no es tonta. Uh-huh. Hombre, alguno puede, bueno, igual alguno paga dos veces, bueno, pues allá él. Bueno, a ver, hay ultras y exaltados, los hay en todos los lados, pero lo normal, la gente al final aplica sentido común, ¿eh? Uh-huh. Pues bueno, que el trabajo de ustedes se desarrolle, a mí no les diré que placenteramente, porque nunca es placentero, pero hombre, que puedan hacerlo, sobre todo que estén debidamente protegidos y debidamente respaldados. ¿Ustedes se sienten respaldados por el Estado? Sí, a nosotros nos sentimos respaldados por el Estado. Lo que pasa que, bueno, pues que lo que sí nos gustaría es que esta cohabitación que ahora mismo hay entre dos ordenamientos jurídicos pues terminara lo antes posible, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si conseguimos ya el pleno restablecimiento de la legalidad. Uh-huh. Bueno, dos ordenamientos jurídicos, uno de ellos ilegal. Claro, sí. Sí, pero es decir, claro que es ilegal. Pero ahora mismo, pues estamos viendo que las autoridades autonómicas hacen uso de él. Uh-huh. Don José Luis, muchas gracias por todo. Gracias a usted. A seguir trabajando, gracias. Es el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Bueno, se dará ese caso, ¿no? Pues se puede dar, sí, pero hay que ser un poquito, en fin, tonto, si me permite la expresión, para pagarle a una hacienda catalana que no existe, que no tiene validez jurídica, sabiendo que donde hay que pagar es la agencia tributaria estatal. Es decir, que hay gente, se puede, como dices tú, se puede pagar dos veces, pero ya cada uno con su dinero, ¿no? Hay vocaciones realmente impositivas
víctimas estimables. La probabilidad de que eso ocurra es muy pequeña. Tiende a cero. Tiende a cero, claro. Pues claro, no, pero oye, algún tipo que diga, no, yo soy tan independentista que voy a pagarle a la Hacienda. Ya has visto, perdona que te interrumpa, ya has visto los independentistas para pagarle la multa a más y no ha soltado ni un duro. Bueno, son 5 millones de euros, está haciendo crowdfunding ahora. Sí, pero 5 millones de euros a recaudar entre... Y se lo ha negado CaixaBank y se lo ha negado Segurcaixa. No, pero efectivamente, habían intentado que lo pagara un seguro. Sí, Segurcaixa Deslas, Sí. Y han dicho que eso no lo contempla. Una pregunta final. Si el gobierno decide aplicar el 155, que a lo mejor no le queda más remedio, no lo sé, hay alternativas como ha contado ahora María, pero a lo mejor no le queda más remedio. Hasta el último minuto y hasta el último momento estará Pedro Sánchez con el gobierno. Yo creo que sí. ¿Sí? No tiene más remedio. Sí, yo creo que está obligado a ello. Yo confío que sí, pero tampoco tengo tanta seguridad como mis contertulios Leguina y San José. Yo creo que si Rajoy anuncia eso, a mí me gustaría conocer, como cualquier periodista, el contenido de la conversación de anoche en Moncloa entre Pedro Sánchez y Rajoy. Y yo creo que ahí Pedro Sánchez tiene la oportunidad. Se habló de todos los temas y el PSOE tiene que ocupar el puesto que siempre ha tenido como partido central en la vida de este país. Tiene la oportunidad de subirse al carro de la historia o quedarse en la cola. Ahí es Este es el momento. Es el momento de la copla del día que ya trae Luis del Val. Puigdemont nos dice digo y a los 6 segundos Diego. Ahora dice independencia, crees que has oído correcto y no ha pasado un minuto y oyes que dice lo niego. Un paje de Reyes Magos dotado de gran talento, que igual te dice que es blanco como te dice que es negro, ha logrado lo difícil, que nadie esté ahora contento. Los de la CUP cabreados por esa ausencia de arrestos y los suyos divididos con un gran abatimiento porque no saben si es niña, es niño o cuál es el sexo de este parto de los montes que ha alumbrado otro mostrenco. Y la perdiz, mareada, pide en urgencias ingreso porque está hasta los plumajes de las vueltas que le dan los forofos del proceso. Sigue la fuga de empresas ante este gran desconcierto, porque fiarse del paje tiene siempre un alto riesgo. Fíjate los de la CUP, en psicoanálisis pleno, tumbados en el sofá, diciendo que esto no es bueno y que a dónde ha ido a parar tanto trabajo y esfuerzo. Luego están los empresarios que creían que era un juego, pero en lugar de garbanzos lo que peligra es dinero, y todas las palmavitas que a este paje concedieron y todas las alegrías que llevaba el 3% se han tornado indiferencia y un ominoso silencio. Mientras tanto, en la Moncloa todavía no sabemos si el violón sigue tocando nuestro prudente gallego o decide detener este inmenso desgobierno que a todos pone en peligro incluso el trabajo nuestro, que hasta el Fondo Monetario ya le ha advertido del miedo que en los mercados produce tanto embrollo y desarreglo. Puigdemont nos dice digo, y a los 6 segundos Diego, y la ruina continúa. Solo en un bando está el miedo, y ya es hora de coger a este toro por los cuernos. Pues esa independencia de velcro, de quita y pon, ha hecho que ustedes dejaran sus razones en nuestra sección Yo pienso de qué. Conchi. El señor Puigdemont ha cometido una ilegalidad tremenda, ha dado un golpe de Estado y ha proclamado una república. Por lo tanto, el presidente del gobierno y el gobierno de la nación tienen que caer con toda la contundencia de la ley sobre él. Igual que en el 23F a los golpistas se les metió en la cárcel, este señor y todos sus acólitos tienen que estar en la cárcel. Hay que descabezar a los mandamás del golpe de Estado, porque esto es un golpe de Estado, y hay que volver a traer la estabilidad a España. Francisco. Yo pienso de que vergüenza me da como español y catalán que esto no se haya parado ya. Esto es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando, que eso solo lo sabemos nosotros, por culpa de esta banda de bandidos separatistas y gobernantes políticos catalanes, insurrectos, golpistas, y desde el gobierno nacional no se haya cortado las raíces podridas existentes. Sí, señor presidente, sí. ¿A qué espera? ¿A que nos desangremos lentamente?
Y Agustín. De los españoles no se puede volver a reír ni un minuto más. Si no, ¿para qué ha valido todas esas empresas que se van de Cataluña? ¿Para qué ha valido los miles de personas que fueron el domingo a la manifestación en Cataluña? ¿Esos ven el peligro, no se fían de Puigdemont y sí se va a fiar ahora Rajoy y Soraya? Rajoy y Soraya, si no hacen nada, van a rozar ya la cobardía. Y lo que es peor, Puigdemont seguirá en su asiento. Buenos días, enhorabuena a esa manchega tan profesional que es María José Navarro, un albaceteño orgulloso de su paisana. ¡Ay, de verdad, qué asco! Bueno, es que recordemos... claro, la antena de oro. La antena de oro de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión, que en esta edición ha caído en manos de María José Navarro, que ha prometido además no empeñarla al día siguiente, es decir, que la va a poner en su aparador junto al televisor, y la de televisión en las manos de Antoñito Jiménez, así que estamos de enhorabuena a los dos. Nuestra enhorabuena y envidia más absoluta. Sin duda, el problema es que se va a sobre José, que le tiene que ir a por la antena de platino. Ya exactamente, todo llegará. Primero tendrá que recoger la de oro en unos salones muy elegantes en Aranjuez. Ella hubiera preferido Bingo Roma. Pero Manuel Becerra. No ha podido ser. No ha podido ser. Bueno, queridos amigos, desde este medio declaro mi intención unilateral de convidaros a todos y a todas a un arroz con bogavante, además de una mariscada con bebidas y copas incluidas. Pues con el hambre que yo estoy pasando. Al mismo tiempo os declaro la suspensión de esta invitación, ya que me puede salir muy cara, y pido una mediación para que alguien pueda conseguir que algún restaurante nos invite. Pero que casi mejor nos ponemos de acuerdo hay un debate, y pagamos cada uno lo nuestro. Hay un debate que aquí, ahora un buen amigo nuestro como es Adolfo Suárez, nos estaba diciendo, ojo, que proclamar se ha proclamado, pero han dicho que la iban a suspender y no han votado suspenderla. Exacto. Es más, luego lo han elevado, sin validez jurídica, pero lo han elevado a un documento privado de pacto entre todos ellos. O sea que, ¿está proclamada o no está proclamada la República Independiente de su casa? Yo creo que los catalanes no se han enterado. Ni nosotros. Y nosotros tampoco. Aquí nos han saberlo, claro. Joaquín, por Dios. Aviso a navegantes. Nos quedamos con un buen razonamiento que acabáis de hacer. Para suspender algo, tiene que haber sido activado antes. Por lo tanto, ayer Puigdemont suspendió la independencia que había proclamado 10 segundos antes. Pero claro, el debate está... Si se plantea eso a un Parlamento, ¿tiene que suspenderlo el Parlamento, Vieito? Cuando se le pide a un Parlamento que lo suspenda, tendrá que votar el Parlamento. Claro, y no votó. No votó. Pero no votó tampoco la declaración de independencia. Tampoco votó. Pero la ley está... no votó nada. La ley suspendida, que estos se sacaron de la manga de una forma, en fin, espectacular, se tiene que aprobar el Parlamento mediante una votación, cosa que no se produjo. Por lo tanto, no está dentro de la legalidad española nada tiene sentido. Pero como esto es un disparate... Nos siguen aclarando estos extremos. Dice, según el artículo 4.4 de la ley 19 de 2017, si en el acuerdo de los votos válidamente emitidos hay más votos afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña. Con este fin, el Parlamento de Cataluña, dentro de los 2 días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la sindicatura electoral, va a celebrar una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de independencia de Cataluña. En primer lugar, no había junta electoral, no había sindicatura. ¿Qué es eso? Entonces, porque la sindicatura la deshicieron para que no fueran a la cárcel. Pero si no obedece la Constitución, ¿cómo van a obedecer sus propias leyes? Joder. Está en el desmadre más absoluto. Efectivamente, es un referéndum sui generis. Bueno, el bolsillo. El traslado de las empresas de Cataluña a otros lugares. Nos preguntan por las empresas de capital alemán en Cataluña. ¿Tienen ellas mejor información? O sea, ¿tienen vosotros mejor información? ¿Por qué no se han movido aún SEAT, BASF, etcétera? Hay unas 900 Cuidado, o 1100. SEAT Volkswagen ha advertido de ello. Y además los trabajadores de SEAT Volkswagen han dicho, si se va la fábrica, nos vamos nosotros con la fábrica. O sea, que es que no vaya que me voy a quedar aquí contando rosas. Yo me voy con la fábrica. Yo creo que ha anunciado la posibilidad de venirse a Madrid. Es que, exactamente, ha dicho, que, sobre todo no lo ha desmentido. Porque aquí tampoco nos engañemos. Lo que han hecho las empresas es lo más sencillo, que es deslocalizar la sede social, algunos la sede fiscal. Sí. Pero
no deslocalizar el centro de producción. La operatividad, pero efectivamente, pero ya muchos de ellas, por ejemplo, que de Quebec se fueron también con sede de producción. Pero sus direcciones operativas ya en muchos casos de estas empresas estaban a caballo de Madrid y Barcelona, o de Barcelona y Madrid. Tenían la sede fiscal en Barcelona, pero ya tenían una gran operativa en Madrid, porque al final la realidad es la que es. Entonces, este es un país, un estado autonómico, pero la capital del estado es muy potente, como ocurre en tantos otros estados, ¿no? Este caballero está de acuerdo con el señor Borrell, se cayó en la trampa de la fotografía de la policía interviniendo. En esas circunstancias hay que hilar muy fino, añade. Sigo pensando que nos están metiendo en otra trampa con esta declaración. Pero volvemos a lo mismo, Goyo. Es que eso no lo ordenó el gobierno. No. Eso lo ordenó un juez. Pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? Ahora, la operatividad del aparataje. Que mucha gente se pregunta, ¿por qué pagar ese precio cuando al final hubo urnas, hubo papeletas, hubo votaciones? Porque pagar ese precio de las fotos, si no hubiera habido un solo colegio electoral abierto, si no se hubiera podido votar en ningún sitio, todavía tendría un sentido. Sí. Creo que al final, y de hecho, a lo largo de la tarde del domingo, disminuyó muy notablemente la presión policial, ¿no? O sea, al final es que ahí hubo quizá una falta de coordinación, pero si tú pagas el precio de la foto, por lo menos que no haya ninguna imagen de gente votando, urnas, colegios abiertos y grupos en los colegios. Eso es lo que mucha gente no entiende. Es casi imposible, porque tú contabas, los jueces contaban con los mozos de escuadra. Ya, al final no estuvieron, claro, pero que al final se ha pagado un precio y hubo una pseudo votación. Con estos pájaros siempre pagas un precio. Sí. Pero es mejor pagarlo todo de golpe, ¿no? Esto es Sony 45, qué buena rima. Sí. ¿Sabéis quién se ha llevado sus empresas de Cataluña a Aragón? Es decir, de Barcelona a Monzón. Pues seguramente ustedes no lo dirían nunca. El presidente del Barça, el señor Bartomeu, que se lleva Equipo Facility y EFS Mantres, han sido absorbidas por Adelte Transporte y Servicios EFS, y se van a Monzón. Bueno, esto se acababa el día que Messi diga que no juega en el Barça, que se va si se declara la independencia. Bueno, creo que ya lo ha dicho o ha hecho una sugerencia. Son unos patriotas sui generis y a grosso modo. Empezando por el de Grifols hizo lo mismo. Vaya mucho nacionalismo y tal, pero y el número 2 cultural también. Sí, también esto para es Irlanda. Fantástico. Bueno, ¿conocéis a Mario Biondi? Mario Biondi. ¿O no le conocéis? Sí, un cantante. Sí. Sabemos quién es, pero conocerle. Conocemos mucho a Mario Biondi. Lucia, me parece. Sí, de gran fisionomía, sí. Bueno, ¿sabéis la broma pesada que le hizo Kit Harington a su prometida Rosa Leslie? Primero que tú me preguntarás es quiénes son Kit Harington y Rosa Leslie. Sí, yo sí. Pues la verdad es que no sé quiénes son, pero... Bueno, menos mal. Pues deben ser el de Juego de Tronos. Espérate, que es que claro. Como no veo Juego de Tronos. Bueno, pues el actor que interpreta a este de Juego de Tronos le dejó en la nevera una cabeza decapitada de su alter ego, de Jon Snow, para que la viese su prometida cuando abría la nevera. La otra le dio un vaído, claro, porque abre la nevera y ve la cabeza de su novio decapitada al lado de la col fermentada, ¿no? Esto nos lleva hoy a hablar de bromas de terror. Es decir, pues hombre, quien más que menos se ha metido debajo de la cama alguna vez, ¿verdad?, de su hermano pequeño para sacar la cabeza. El ese. Hay una de la Semana Santa de Sevilla muy buena. Hay un paso que lleva muchas figuras. Los pasos, cuando se han colocado las figuras encima de la canastilla del paso en sí mismo, están en principio, hasta que los priostes no acaban de montar el paso, tapados con sábanas. Y hay un momento determinado en el que, bueno, venga, vamos a destapar las figuras. El paso llevaba 8 figuras, de esos pasos que parecen Cortilandia, que lleva allí, que está todo el mundo. 2 judíos, un sayón, 3 romanos, una magdalena. Y uno de la hermandad se puso de figura tapado también con una sábana. Así que cuando entró el prioste y empezó a sacar la sábana del romano
La del judío. Claro, llegó a la de este, que la sacó y el otro empieza... Y le dio ataque. Hay que tener el corazón muy fuerte, ¿eh? Sí. No, imagínate la que es. Hay bromas pesadas, ¿eh? Porque claro, ¿no? La pregunta es, ¿luego le abofeteó o no? Yo me imagino que le diría de todo, se acordaría de toda su familia y de muchas cosas. Vosotros no habéis hecho nunca ninguna broma así de personal. ese tipo no, hemos llegado a hay eso. que tener ingenio y ganas de hacerlo, porque claro. Sí, no, hay que tener mucho ingenio para eso. Por ejemplo, a mí hay una que me gusta mucho, pero que requiere paciencia, que es estar esperando con la mano puesta en el interruptor de la luz en una habitación a oscuras a que venga alguien a darle al interruptor. Ay, te toca la mano. Claro, te toca la mano. Entonces, el grito que pega. No. Unas ideas malignas. No había reparado en esa nunca, pero vamos. Está buena, ¿eh? Muy buena. Y se puede hacer fácilmente, además. Sí, pero hay que tener paciencia. Ahora después lleva una bofetada. Es decir, tú sabes que María Luisa va a entrar en la habitación de la fotocopiadora que está oscura. Sí. Pues tú te pones así tapaico y pones la mano en donde primero va a poner la mano. Tú imagínate el grito que puede pegar. María Luisa, sobre todo si cuando pones la mano hacer así con la mano. Tener hoy una réplica del Estado de Derecho en la decisión que adopte el Consejo de Ministros a lo largo de la mañana. Se admiten cábalas por parte de nuestros distinguidos contertulios. Artículo 55, Ley de Seguridad o artículo 116. Ayer no era muy difícil para la oposición desmontar las mentiras y falacias de Puigdemont, pero estuvieron bien los portavoces al revelar la inanidad del discurso y lo hicieron con eficacia, explicándose para esa prensa internacional cuya atención reclamaba Puigdemont. Me gustó hasta Iceta, no digo más. Especialmente oportuna estuvo Inés Arrimadas al rescatar un artículo de Oriol Junqueras en Avui en 2008 para ilustrar el racismo y el supremacismo de los golpistas. Los catalanes, decía Oriol, tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles, más con los italianos que con los portugueses y un poco con los suizos, mientras que los españoles presentan más proximidad con los portugueses que con los catalanes y muy poca con los franceses. Ahora saquen ustedes del buscador de Google una foto de Oriol Junqueras, ese Alain Delon del independentismo catalán, y otra de Inés, la bella Inés de Baltasar del Alcázar, y comparen si tienen cuajo. Así está el tema. Bueno, en llegando a este punto, primer paciente para el desfibrilador de tontos. Pues se está haciendo cola desde las últimas horas de la noche de ayer. Irene Montero, criatura que nos faltaba desde hace mucho tiempo, decía: defendemos diálogo y referéndum pactado. No hay legitimidad democrática para la Declaración Universal de Independencia. Menos aún para el 155. Ah, menos aún. Pero ¿cómo no va a haber legitimidad si está en la Constitución, criatura? Bueno, para aclarar las cosas, de todas formas, tenemos el teletipo de F que subió a mi blog anoche el Gran a la Triste, y que dice así: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha declarado hoy la independencia de Cataluña en el Parlament después del referéndum del 1O, que fue suspendido por el Tribunal Constitucional, en aplicación de la ley del referéndum también suspendida. Pero Puigdemont, quiere decir, ha suspendido sus efectos para dialogar. Y Rosa Díez ofreció una ración de espabilina notable. Escribió: no deja de ser paradójico que hoy, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, España entera esté pendiente de la decisión de un loco. Me alegro de saludarte, Majetón. Hasta mañana. Estamos aquí, Joaquín Leguina, Joachim, Antonio San José, Viaito Rubido, todos ustedes. Don José Borrell me atiende esta mañana, que me imagino que como todas irá de un sitio a otro. Don José, buenos días, me alegro de saludarle. Buenos días, muchas gracias. No me dio tiempo a felicitarle por su speech del domingo, pero vamos, dejamos constancia de ello en este programa.
como seguramente sabrá. Bueno, en todos los programas prácticamente. Eso lo lleva usted ya para siempre. Bueno, visto lo de ayer, ¿cree usted que 4 hechos como el discurso del jefe del Estado, la unidad constitucional, la fuga de empresas, la manifestación del domingo que usted también protagonizó, han hecho repensarse al núcleo duro independentista la proclamación? Tienen que haber influido, ¿no? Pero sobre todo lo que creo que ha influido fue la declaración del presidente del Consejo Europeo, del ex primer ministro polaco, pocas horas antes, ¿no? Donde le advertía de cuál sería la posición de la Unión Europea, una vez más desmintiendo toda la literatura sobre que Europa acogería con los brazos abiertos a una independencia catalana declarada por las bravas, una declaración solemne que, por cierto, también podían haberla hecho antes. El presidente del Consejo Europeo debió servir para poner los puntos sobre las i, y creo que fue esa intervención la que hizo cambiar el guión, demorar el pleno y cambiar el guión para pasar de una declaración a eso que vimos ayer, que yo en este momento no sería capaz de valorar cuáles son sus consecuencias jurídicas. El Consejo de Ministros lo hará, pero estoy convencido que fue la toma de posición clara de la Unión Europea la que debió desbaratar sus planes iniciales. Y otra circunstancia que no la puedo probar porque no fue pública, pero estoy convencido de que si hubiera puesto a votación, como su propia ley exige, la decisión que fuera a tomar el Parlamento de Cataluña, se hubiera encontrado con que había varios diputados del PDeCAT que no lo hubieran votado. Ahora, con el enfado de los anarquistas de la CUP, puede que incluso peligre hasta esa mayoría parlamentaria. ¿Cree usted que eso lleva... ¿A qué escenario lleva? ¿Lleva un escenario de inquietud en las calles o lleva un escenario de nuevas elecciones? O la mediación que suplica el señor Puigdemont, yo no sé si a Yoko Ono o a Donald Trump, tendrá algún tipo de efecto? Bueno, ya sabe usted que cuando alguien pide mediación es porque está perdiendo, ¿no? Pero decía ayer también una entrevista en el periódico El País, cuyo titular era "No habrá mediación", y no tiene por qué haberla. Bueno, no habrá mediación de la Unión Europea, ¿no? Porque mediadores, pues andamos un poco sobrados de ellos. Pronto habrá que buscar un mediador para que medie entre los mediadores, pero la Unión Europea no va a mediar. Esto no es un conflicto tribal, esto no es un conflicto internacional. No olviden que la Unión Europea medie, ni se lo ha propuesto, ni lo va a hacer. Inquietud en las calles la hay, claro que la hay, y entre las familias y en todas partes. Y lo que tendríamos que hacer todos es procurar no aumentar esa inquietud y esa tensión, que es lo que en el fondo es la estrategia del independentismo, aumentar la tensión para provocar una acción y que esa acción genere una reacción que aumente la tensión y así sucesivamente. Y una última cuestión, señor Borrell. Ahora es momento de decir diálogos, sí, vénganse ustedes a la ley para dialogar, o de aplicar con rigor las medidas que contempla la Constitución ante una declaración de independencia de facto. Bueno, es que ya le digo, yo no sé, estamos en el terreno del derecho, que siempre es resbaladizo, y más el derecho aplicado a la política. Yo no soy capaz de, con la información que tengo, de valorar jurídicamente lo que pasó ayer, porque es triste decirlo, ¿no? Me produce una inmensa tristeza. Comprendo que se preste a generar muchos chistes y a hacer muchas risas, pero lo que pasó ayer a mí más que risa me produce tristeza, ¿no? Cuando un Parlamento funciona y un gobierno funciona, pero más el Parlamento, como ayer tuve ocasión de ver en algunas ráfagas de televisión, eso es muy triste. Entonces, pues doctores tiene la Iglesia, gobierno tiene España, sabrán, espero, lo que tienen que hacer, pero yo procuraría no incurrir en esa escalada de la acción-reacción, la tensión que provoca más problema, ¿no? Yo aprovecho para decirle que creo que que fue un error el hacer intervenir a las fuerzas del orden de los cuerpos de seguridad estatales, Guardia Civil y Policía Nacional,
porque con eso le regalamos al señor Junqueras todas las fotografías que él había estado buscando. Había que haber dejado patente que los Mossos de Escuadra no cumplían con su función y nos hubiéramos ahorrado el altísimo coste que en términos de percepción, y la política es percepción, la política no es la realidad, sino la percepción de la realidad, hemos tenido que pagar con eso. Por lo tanto, yo sería todo lo prudente que fuera necesario para evitar esto, que es lo que están buscando, ¿no? Claro que hay un límite, pero hay que tener mucho cuidado no hacerles el juego, ¿no? En cuanto a la descripción que usted hace de los genes catalanes que ayer hacía la señora Arrimadas, pues sí, es una cosa curiosa. Yo la recogí ya en mi libro Las cuentas y los cuentos de hace 2 años, exactamente así, y a esa declaración le valió una réplica del que había sido presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un reputado biólogo, diciendo que cómo era posible que a estas alturas del siglo XXI todavía hubiera alguien que hablara de los específicos genes de un colectivo humano, ¿no? Pero no ha sido solo Junqueras, el propio Mas también se ha apuntado a la tesis de la diferenciación étnica. Señor Borrell, me alegro de saludarle. Gracias por estos minutos. Gracias, enhorabuena otra vez. Bueno, Nois. Sobre esto de los genes y tal, voy a dar unos datos así de memoria, ¿no? Entre los 20 y tantos primeros apellidos en Cataluña son todos castellanos y representan más del 20% de la población. ¿Cuántos apellidos castellanos hay en el gobierno de Cataluña? Sí, ninguno. 1. ¿O cuál? Sí, uno. Solo sí. uno. Los demás son todos de origen catalán. Quiere decir que es un gobierno que genéticamente de sangre no representa para nada a Cataluña. Pero esto nos recuerda al RH también de Arzallus, ¿eh? Sí, igual. Lo mismo. Igual. Bueno, pues ahora, Borrell sugería que se lo tome con calma el Consejo de Ministros, o lo he entendido yo. Bueno, con calma, es decir, si no hay más remedio, adelante con las carretas. Antonio, el Consejo de Ministros, ya conocemos lo que ayer dijeron, si queréis analizamos cuáles son las causas que les han llevado a ello, y luego qué prevemos que puede hacer el gobierno. Primero las causas que les llevaron a tú has ellos. señalado 4 muy claras. La unidad constitucional, que creo que ha sido fundamental, las empresas que se están marchando de una manera rápida de Cataluña, el discurso del rey, que fue muy importante, que marcó un punto de inflexión, y la manifestación del domingo, que ayer el propio Puigdemont en su intervención dijo que fue mayoritaria. Lo reconoció en sede parlamentaria. Y más cosas. Luego, por ejemplo, el que Ada Colau se medio descolgara, que en el PDeCAT haya muchos parlamentarios catalanes que no ven claro lo de la declaración unilateral de independencia. Esos son factores. Y luego Donald Tusk, que ayer es verdad que dijo lo que dijo y que tuvo una intervención, yo creo que muy decisiva también, llamando a Puigdemont y diciendo, ojo, que Europa no va a apoyar esta locura, ¿no? A partir de aquí, esos son causas que hay que analizar en el contexto. ¿Qué va a hacer el Consejo de Ministros? Tiene una panoplia de posibilidades. Aplicar el 155, aplicar la Ley de Seguridad Nacional, un estado de alarma, como ocurrió en el caso de la huelga de controladores de diciembre de 2010. En fin, hay varias posibilidades. Pero yo creo que el gobierno de España no puede caer ni en la trampa ni en la provocación. Tendrá que graduar la respuesta. Creo que en ese sentido el gobierno de Rajoy lo está haciendo bien. Está moderando la respuesta para no causar victimismo, para que no haya mártires, para que no haya una causa que puedan esgrimir. Es importante no dar en este momento al mundo independentista más bazas que las que tiene, pero yo creo que la ciudadanía mira también al gobierno, mira a Moncloa diciendo, oye, aquí hay que responder. Y ayer es significativo que el presidente se reuniera por la noche con Pedro Sánchez, me imagino que hablará también con el líder de Ciudadanos, con Albert Rivera, y que la respuesta que hoy del Consejo de Ministros es una respuesta no solamente del gobierno, sino consensuada con el bloque mayoritario constitucional. ¿Y Vieito? Bueno, las causas de lo de ayer y la expectativa gubernamental. Bueno, las causas yo estoy de acuerdo. Ellos querían proclamar la independencia sin ningún género de dudas. A mí no me cabe tampoco ninguna. Puigdemont, el señor Junqueras, la señora Forcadell están embarcados en un proyecto que quieren declarar la independencia. Además están y es cierto que entre los argumentos tienen esta de supremacía racista, que es una cosa increíble en el siglo XXI, aparte de muy fascistoide. Pero efectivamente acaba de enumerar algunas causas. Para mí la más importante, siendo importante la intervención del rey y siendo... Con Herrera en COPE,
La última hora en la mañana. COPE. Estar informado. Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal les va? Bienvenidos a este miércoles 11 de octubre. Hoy también es el día después. Por aquí, como todos los días tienen algo, al día siguiente por la mañana es el día después de algo. Y hoy es el día después de, llámelo como quiera, el gatillazo, de la puntita nada más, del mus que se echó ayer Puigdemont. La verdad que la imaginación popular, hoy en todos los rincones, no lo digo ya en redes sociales, encuentra una gracia, una forma de fotografiar esa intención de vivir siempre en el proceso independentista, que en el fondo tiene toda esta gente. Bueno, ya sabe usted lo que pasó. Ayer la independencia de Cataluña duró 30 segundos, o 10 segundos, o 20, la verdad es que no lo conté. Pero hubo proclamación de independencia, que nadie se engañe, ¿eh? Lo que pasa que ni sí, ni no, ni todo lo contrario, o ya veremos, o a ver cómo arreglo esto, que es más o menos la expresión con la que en ese sainete que se vivió en el Parlamento de Cataluña, ahora una reunión, después una junta, después un aplazamiento, después salimos, después firmamos un documento sin validez jurídica, etcétera, 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 lo que se vivió allí en el Parque de la Ciudadela, mediante un discurso con el que quiso descolocar Puigdemont a todos los que esperaban contundencia gestual, declarativa, en esa aparente inclinación al diálogo que ayer mostró. Mire, lo que hizo ayer Puigdemont era una de las posibilidades, que se pusiera a hablar en esloveno. ¿Qué es lo que hizo? La puntita nada más. La puntita nada más es una forma de defraudar a todos, pero también es una forma de devolver la pelota al tejado del gobierno. Él podía quedar mal con una parte, podía quedar mal con la legalidad y arriesgarse, o podía quedar mal con la gente que le estaba escuchando en las afueras, en la campa esta de Luis Companys, en el Arco del Triunfo, etcétera, etcétera. Podía quedar mal con la legalidad o podía quedar mal con sus hooligans. Pues la verdad es que ha quedado mal con los dos. Porque declarar la independencia, la ha declarado. Una declaración y una proclamación es lo mismo, ¿eh? No nos la cojamos ahora con papel de fumar, es lo mismo. Pero también quedó mal con los yonkis de la independencia. Todos los que estaban agarrados a las farolas con la bandera de la estrellada al hombro y que esa cara de felicidad y de ansia. Había gente, sí, bueno, había más gente siguiendo a la Virgen de la Salud de San Gonzalo el domingo en Sevilla, pero bueno, esa es otra. Quedó mal con todos ellos, porque todos ellos estaban esperando el gran momento. Y esos ahora mismo están hablando de traición, la CUP habla de traición, y hasta de sensación de estafa. Con lo cual yo le comprendo a usted ahora cuando diga, esta mañana se levante y diga, pero vamos a ver, estoy hecho un lío. ¿Cataluña es independiente o no es independiente? ¿Se ha declarado o no se ha declarado? ¿Lo va a ser en 3 meses, en 3 semanas? ¿Esto es una patada a seguir? ¿Esto tiene o no tiene relevancia penal? Pues miren, ayer lo que hizo este buen hombre es dejar un discurso absolutamente plagado de mentiras, de sofismas, de falsificaciones, reivindicar los resultados de un referéndum como el referéndum del 1 de octubre es una golfada intelectual. Una auténtica golfada. Pero lo hizo, diciendo además que tiene mediadores, pues a Yoko Ono o a Rigoberta Menchú, cualquiera de estas fenómenas mundiales. Pero él destinaba este discurso a varios. Primero a la Moncloa, sobre todo destinaba el discurso a la prensa internacional que estaba allí siguiendo, que como tampoco se acaba de enterar muy mucho de las cosas, pues en ese revuelo seguramente tenía algún tipo de beneficio o de ganancia. El discurso era a Moncloa para que haga la vista gorda o tire por la calle de en medio, y sobre todo a los catalanes, que entiendan que por el camino el que iban solo iban a la ruina. Es que se van a quedar solo con las carnicerías en Cataluña, porque las pescaderías también se van a ir. O sea, a partir de ahora yo negocio de igual a igual, a lo que el Estado, pues lógicamente dirá que no.
Lo más probable es que diga que no. O sea que el enredo va a seguir. Este tipo se ha dado mus, pero no desmonta el golpe sigue. Y seguirá en la calle con desórdenes los que van a protagonizar la CUP y todos los demás. Es vivir eternamente en ese bucle permanente del proceso. Yo les he dicho siempre que esta gente, más que en la independencia, vive mucho más cómoda en el independentismo. Que es un gran negocio para todos ellos. Porque se dedican a vivir de eso, nada más. Y lo que propuso, esa tregua que propuso, no era más que una trampa. Ayer hablaba de trampa después de trampa, que no puede engañar a nadie. Ayer se proclamó la independencia de Cataluña, por mucho que hablen de mediaciones, que son mediaciones predeterminadas, que solo habrán de servir para obtener lo impuesto por esta gente. Es decir, que es irreversible, para eso quiere la mediación. Esto es una estrategia independentista, no es una oferta de diálogos en condiciones. Es decir, miren, la estrategia que ayer siguió Puigdemont viene dada por varias cosas. Primero, porque faltan reaños para salir al balcón y proclamar la independencia. Espectacular la manifestación del domingo. Lo más relevante de lo que ha ocurrido la semana pasada fue que de verdad la ensoñación y la ficción en la que han vivido de que podían ser un gran país económicamente viable, etcétera, se les vino abajo en menos de 48 horas. La inmensa mayoría de sus seguidores siguen pensando que esa ficción existe, pero a ellos les ha llamado... Después del golpe de gracia de Planeta es difícil, ¿eh? Les ha llamado absolutamente todo el establishment económico, y hay que decir que hay apellidos como el Rodés, los Corulla, etcétera, etcétera, que han vivido además estupendamente de la economía española y que siguen instalados en consejos de administración de Madrid, que eran los que además en unos grupos que se llaman el G5, el G7, se ven allí. Me decía el consejero delegado de una importantísima empresa de este país, que él no es catalán, pero vive mucho cuando le dicen, no sabes las cosas que dicen, están convencidos de que son un país económicamente, vamos, extraordinario. Y es mentira, porque en 48 horas los mercados internacionales le hicieron caer a las dos grandes entidades financieras catalanas 4.000 millones en su valor, y se retiraron, ¿no?, 12.000 millones de euros en algo tan democrático. Porque mira, el ciudadano de Punta Umbría que va a la oficina de la Caixa o del Sabadell a retirar su dinero, ese no está pendiente de un comité político de su partido, ni de la representación, ni de si el parlamentario de Soria está sobre representado en votos. Es un señor libre que va y retira su dinero. Eso por un lado. Y por otro lado, hombre, hay una cosa cuando yo creo que estamos demasiado prudentes. Solo se suspende los efectos de algo que ya existía previamente. Para suspender la República Independiente de Cataluña hubo que proclamarla. Claro, por lo tanto, hay un delito. Claro, sí. No hay vuelta de hoja. Entonces yo creo honestamente que el gobierno tiene que actuar. ¿Qué ocurre? Decía el señor Borrell, y no le falta razón, hombre, le hemos regalado una foto a los independentistas. Ya, pero es que cuando le habíamos regalado la foto de la libertad, por ejemplo, ¿qué foto hubiese sido más perniciosa para España? Una noche apacible de otoño en Barcelona con violines y con banderas y tal, hemos celebrado la gran fiesta de la democracia y allí todos contentos diciendo que podemos proclamar la libertad, la República Independiente de Cataluña, o la foto posterior que efectivamente emborronada, llena de golpes, etcétera, etcétera, donde la democracia ha intentado preservar el Estado de Derecho. ¿Cuáles de las fotos le hubiera hecho más daño de verdad al Estado español y cuál hubiera beneficiado más al Yo es proceso? lo único lo que no estoy de acuerdo con lo que contaba Borrell, ¿no? Porque yo creo que la Guardia Civil y la policía, si aparte actuaron, que han sido de un comportamiento... Sí, fue porque lo mandó el juez. Es decir, en ese caso, hombre, el ministro del Interior, pues no sé qué puede hacer, puede dar alguna instrucción, pero el mandato del juez era muy claro, o sea, que ahí había poco margen para... Pero tu forma de verlo, Joachim. Vamos a ver, yo creo que esas fotos que son dos heridos, dos heridos, vamos, es una exageración. Había que haberlos hecho el 9 de noviembre, antes. Nunca permitir aquello, nunca haberlo permitido. Por eso. Primero, de acuerdo. En segundo lugar, yo creo que por un momento las élites políticas y económicas de Cataluña están divorciadas. Eso es importantísimo,
Porque Pujol no hubiera llegado a ser Pujol si no hubiera tenido todo el apoyo de las élites económicas catalanas. Todo el apoyo. Este señor nos representa muy bien aquí en Madrid y ya sacaremos algo. Bueno, ya se han despertado. Ya este señor Puigdemont no nos va a sacar nada. Nos vamos. Me parece una decisión fundamental. Y tras esa decisión, a lo mejor lo mejor es seguir como estaba Rajoy, no hacer nada y dejar que los jueces, a este señor de los Mossos que ha desobedecido, tendría que estar ya entre rejas. Entre rejas. Y los otros que han declarado y han dicho y tal, y ANC y Òmnium Cultural, ¿qué hacen funcionando legalmente? Si son unos golpistas, tendrían que estar declarados ilegales. Ayer publicamos en ABC su financiación tan extraña y hoy precisamente ya publicamos que ya se está investigando. Y estaban ayer en el Parlamento también. No sé a vosotros, pero a mí me da la impresión de que ayer Puigdemont en su discurso, pues lo que estaba haciendo era quitarse del medio, pero para siempre, porque cuando él justifica, la hoja de ruta se ha cumplido. Yo llego aquí y 48 horas después de programar los resultados, declaro la República Independiente de Cataluña. Y a partir de aquí, a los 5 segundos, digo que eso queda sin efecto. Pero claro, y doy unas semanas de plazo. ¿Y qué es en política? Pues aquí Joaquín tiene más experiencia, pero en política no hay unas semanas de plazo, no es un término tan indefinido. Tú das una semana o un mes o dos, pero tiene que ser un tiempo absolutamente tasado. La impresión que yo tengo es que en este periodo, en donde no va a ser posible el diálogo que él propugna, es decir, y como esto no es posible, yo me marcho y convoco elecciones, y que venga otro gobierno y que sea el que arrostre las consecuencias de todo esto. Porque yo creo que ayer lo que hacía Puigdemont era un mutis por el foro aplazado, pero anunciando que se marchaba. Pero es que además, si fuera así, y ojalá que aciertes, Antonio, se quitaba de encima la CUP. Yo creo que la CUP en las próximas elecciones va a caer en picado, en favor de otros extremistas, pero menos, ¿no? Moderados, van a un tropo. Pero de todos modos, un poco mejor cuidados. Cuando siempre se dice, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Antes tú decías, no tenía que haberse celebrado el 9 de noviembre. Es que, claro, estamos en una sociedad plural y hay todo tipo de sensibilidades. Hay mucha gente que le reprocha a este gobierno que no actúe, hay otra gente que avala y aplaude el comportamiento del gobierno, hay otra gente que en realidad prefiere que el gobierno se equivoque, haga lo que haga, porque quiere un aprovechamiento político de la situación. Segundo, porque el mensaje del rey dio un aviso claro. Tercero, porque aunque sea inestable, hay una cierta unidad de los partidos constitucionalistas. Tercero, porque no es que se fuguen las empresas, es que no va a quedar ninguna. Es que ayer se fue Planeta, que es el primer grupo editorial en lengua española. Planeta, que es una cosa que avisó largamente José Manuel Lara y que ayer lo hizo realidad, no perdió ni un minuto. José Creueras, que es el presidente, el que lleva los intereses de la familia Lara, que es una familia amplia, por cierto. Bueno, pues, y luego además, la manifestación del domingo. Es que el domingo salió mucha gente a la calle en Cataluña que Puigdemont despreciaba y no contaba con ellos. Pues todo eso hace que tú pegues el gatillazo. Claro, en el que además Puigdemont deja de obedecer hasta las leyes ilegítimas que él mismo se había dado en un autogolpe. Y no quieran engañarse porque hay muchos bobos que siempre están dispuestos al autoengaño, ¿eh? Bobos, líderes de opinión, líderes políticos. Miren, no hay diferencia entre la declaración y la proclamación de la independencia. Y con la independencia no se negocia. Ni el Estado debe aceptar chantajes. Así que ahora vamos a ver cómo transcurre este mes. Vamos a seguir entretenidos. La CUP da ese plazo para la DUI, el divorcio entre la CUP y Juntos por el Sí es manifiesto. Esa separación en un Parlamento va a hacer más inestable las mayorías. Eso puede llevar también a unas elecciones. Es otro de los escenarios. Y miren, por mucho que Puigdemont quiera convencer a la prensa extranjera de que es un hombre vestido de diálogo y de todo eso, el futuro de Puigdemont no depende del editorial del New York Times o de la CNN. Depende de los tribunales españoles. Y el futuro de Puigdemont no depende del editorial del New York Times o de la CNN. Depende de los tribunales españoles. 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 Depende de los tribunales españo
depende del gobierno de la nación, del gobierno del Estado, que no admite legalidades paralelas, no admite rebeldías, no admite ceremonias de confusión. Tenían mucho miedo al futuro ayer. Les entró un miedo súbito comprensible. Ese miedo súbito que también le ha entrado a los catalanes cuando piensan que pueden perder sus ahorros, el dinero que tienen colocado en acciones, su estabilidad, la vida cotidiana normal en la que viven, con empresas que se van, como les digo, hasta las pescaderías. Y mientras tanto, bueno, siempre habrá bobos, como les digo, que todo esto lo compren. Incluso hasta esa obcecación de Puigdemont en decir que hubo un referéndum y que es vinculante y que además esto le lleva a proclamar una república, etcétera, etcétera, al cual ya le digo es una golfada intelectual. Pero no tragamos, o el Estado no debe tragar. No puede tragar y veremos qué sale de la reunión hoy del Consejo de Ministros. Como les digo, nos vamos a entretener. Son las 8:10, 7:10 en Canarias. ¿Qué tal, Santi Magetón? Muy buenos días, querido Herrera. Es que la ceremonia del café, además este café, sabes que yo tengo, el mundo del café tengo una predilección desde hace años, que es el café Sol y Crema. Para mí es el mejor café del mundo, un café de Motril, del sureste español. Lo probaré. Sol y Crema siempre. Este Sol y Crema a las 8:30 de la mañana me sienta gloria, porque hay tanto trabajo por delante en este segundo miércoles de octubre que yo no sé, es el primer día de la suspensión de la República Independiente de la Casa de Puigdemont. Efectivamente, y hay dos fotos en los periódicos de hoy que explican el principio y el fin de la independencia, el alfa y omega de las cosas. Hay 10 segundos entre ambas. En la primera, el alborozo de los seguidores en la calle al declarar Puigdemont la buena nueva. En la segunda, la grandísima decepción de la tropa al anunciar que suspendía lo que no había proclamado exactamente antes. Declaratio precox, lo había llamado en Twitter Antonio Portero. ¡Qué lástima!, se lamentó. 10 segundos, qué vergüenza. Si al menos hubiera durado una hora, la CUP trata de explicarle inútilmente lo que hay que hacer para que dure una hora. Entre la declaración precoz y el gatillazo estuvo ayer el galán, aunque todo tenía en realidad un aire a sopa de ganso, protagonizada por el más lelo de los hermanos Marx. Nuestro Rufus de Farfly haría suya la frase de Groucho: no permitiré injusticias ni juego sucio, pero si se pilla a alguien practicando la corrupción sin que yo perciba una comisión, lo pondremos contra la pared y daremos la orden de disparar. Esto me vino a la cabeza al ver que los dos últimos parlamentarios catalanes fueron precisamente Germà Gordó, el artista del 3%, investigado por el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña por tráfico de influencia, soborno y malversación de fondos públicos, y para cerrar plaza, el gran Luis Corominas, junto a Rull y Turull, esa pareja cómica de la secesión, los Dupont y Dumont de las aventuras de Tintín, formaba el trío que acompañó a los Pujol, padre e hijo, a declarar a los tribunales. Con relativo éxito, por cierto. Uno de los dos todavía no ha entrado en la cárcel. Sí. El otro sí, también con éxito. En Soto del Real le han pillado trapicheando con tarjetas telefónicas, con los demás reclusos. Y ha perdido los beneficios penitenciarios por ello. Son unos fenómenos y además es una cuestión de carácter. Bueno, el caso es que ayer Puigdemont hizo una intervención memorable, un disparate sin gracia que va a tener